Buena gente, ¿cómo están? Espero que bien. En esta oportunidad les traigo un sistema que hemos creado para realizar diferentes tipos de diagnósticos. Ese diagnóstico lo pueden aplicar a cualquier tipo de equipos prácticamente y se lo voy a estar mostrando. Bien, ahí podemos ver este archivo que ustedes están viendo. Van a poder descargarlos desde nuestra web. En la descripción van a encontrar todos los links, así que no se hagan ningún tipo de problema. Bien, para empezar tenemos verificación visual, medición de líneas principales y encendido controlado. Cada uno de ellos tiene un objetivo. Vamos por parte. Verificación visual para detectar fallas físicas o intervención de terceros. Bien, les cuento. Esto es muy importante. Nosotros vamos a tener una placa electrónica cualquiera. Dijimos que este procedimiento se puede aplicar básicamente a cualquier placa electrónica. Lo que vamos a hacer es verificar visualmente cada sector de la placa electrónica. Lo que vamos a estar buscando es rastros de fallas. Por ejemplo, puede ser algún circuito que se haya explotado. Rastros de terceros por si vino de otro taller electrónico. Si es que le falta pieza o no. Esta, por ejemplo, es una placa de un aire acondicionado. Podemos verificar que, bueno, acá le está faltando un regulador de tensión. Quiero hacer una aclaración. Antes que nada, este material está dirigido básicamente a técnicos con conocimientos de electrónica. Bien, seguimos. Esto es una placa de un televisor. Podemos ver que, bueno, hay alguien que ya estuvo midiendo entre estas líneas. Podemos ver rastro de humedad en algunos de los sectores. Esto ya nos da una mala señal. Tengan en cuenta que cuando uno es dueño de taller o tiene que mantener un taller electrónico, el tiempo es crucial, ¿sí? El tiempo es muy importante, señores. No podemos estar invirtiendo tiempo en resolver un problema que quizás ya no tenga solución, porque hay que ser sinceros. No todos los equipos tienen soluciones. No podemos perder tiempo en algo que posiblemente ya no funcione. Por eso es interesante este primer paso. Entonces, la inspección visual, que es el primer paso, nos puede dar una idea de dónde puede llegar a estar la falla o nos puede decir con qué tipo de problemas nos estamos enfrentando. Bien, vamos al paso número 2, que nos dice medición de las líneas principales. Identificar cortocircuitos primarios en líneas de alimentación, principalmente para los equipos que tienen fuentes conmutadas. Por ejemplo, yo acá les voy a mostrar la placa de un televisor. Esta placa electrónica que ustedes pueden ver ahí no tiene fuente conmutada. La fuente se encuentra en otra placa ajena a este circuito. Sin embargo, podemos encontrar otras placas como esta, que también es de un TV, de un televisor, y esta sí tiene fuente de alimentación. Entonces, lo ideal siempre va a ser verificar que no haya corto en los capacitores principales, porque por ejemplo, acá tengo otra placa que, bueno, según una inspección visual primaria, obviamente ya nos damos cuenta que faltan los capacitores principales. En este caso, supongamos que este fusible viene quemado. Bien, nosotros vamos a venir, vamos a reemplazar el fusible y vamos a probar el equipo, lo vamos a enchufar nuevamente. ¿Qué es lo que va a pasar? En caso de que el varistor esté en corto, va a volver a quemarse el fusible, y eso nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque muchas veces genera una intensidad de corriente tan alta que inclusive puede llegar a dañar las pistas, y nosotros lo que no queremos es tener más daños en las placas. Así que no cuesta nada agarrar y medir continuidad, inclusive en el puente de diodos. Vieron que tienen 4 pines, por lo menos los puentes que trabajan en la línea monofásica. Tiene 4 pines, 2 de entrada alterna y 2 de salidas ya polarizados. Verificar que no haya algún cortocircuito entre esos pines, y como les dije, también en la salida del secundario. Siempre hay que verificar eso. Muchas veces, muchas de las fallas se encuentran ya haciendo el paso 1, muchas veces se encuentran en el paso 2, y el paso 3 es mucho más complejo. El paso 3 tiene encendido controlado. La palabra nos está diciendo que tenemos que tener un cierto control al encender el equipo. Bien, en la primera opción, que dice primer encendido de entre 3 a 10 segundos, verificar el consumo elevado y verificar la temperatura de los componentes. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es importante un encendido corto? Justamente, si por ejemplo energizamos este componente y tenemos algún integrado en corto, algún transistor en corto, lo que fuese, obviamente al energizar el equipo, ese componente va a empezar a elevar su temperatura y nosotros no lo queremos quemar. Por lo tanto, lo vamos a encender unos segundos, vamos a verificar que no salga humo, que su temperatura no se eleve demasiado. Lo ideal sería utilizar, por ejemplo, una cámara termográfica, o
en algunos casos también pueden utilizar alcohol isopropílico, pero bueno, eso ya es un tema mucho más avanzado que bueno, más adelante puede ser que lo tratemos. Básicamente lo que yo hago en todas las placas cuando la energizo es utilizar un foco serie. Este es un foco serie de muestra nada más. Tenemos por acá, lamentablemente este foco ya casi no se encuentra en los comercios, es un foco muy difícil de conseguir. Ya vamos a ver más adelante con qué podemos llegar a reemplazarlo. Sin embargo, este sistemita es muy bueno para hacer las primeras pruebas, al menos para energizar el equipo, para ver cuál es su consumo de arranque, su pico de arranque, su inrush, y juzgar en base a lo que sigue. Por ejemplo, supongamos que reemplazamos este fusible y el varistor está en corto, así que lo que vamos a hacer es directamente enchufar esta placa a la red eléctrica. En nuestro caso estamos hablando de una tensión de 220 voltios. Al enchufar al foco serie y al estar el varistor en corto, lo único que va a suceder es que el foco se va a encender, se va a quedar encendido y no vamos a quemar fusible, no vamos a poner en riesgo nada, ninguna parte de la placa, y eso es buenísimo. Por eso es muy recomendable tener un foco serie en la mesa de trabajo para realizar las primeras pruebas de encendido. Les voy a dejar un link en la parte de abajo en la descripción donde van a poder ver el circuito de un foco serie y por ahí también hacer los cálculos de acuerdo al consumo máximo que van a estar enchufando o que va a estar manejando el foco. Bien, entonces para seguir con nuestra explicación, el encendido controlado tiene que ver con limitar la corriente que va a ingresar a nuestro equipo en el encendido, en el primer encendido. Entonces, el encendido controlado de entre 3 y 10 segundos, entonces es muy importante para verificar el consumo del equipo y también verificar que los componentes no se calienten demasiado. Un componente que comienza a calentarse excesivamente va a terminar quemándose por completo o explotando o generando algún otro daño que puede llegar a perjudicar aún más al equipo. El segundo encendido ya es el tiempo que sea necesario y ahí ya va a depender de cómo reacciona el equipo, si enciende o no enciende. Y aquí tengo ejemplos. Si el equipo enciende, bueno, tenemos un encendido sectorizado o, por ejemplo, podemos tener un encendido errante. ¿Qué significa esto? El encendido sectorizado significa que solamente un sector enciende. Aquí dice verificar líneas de alimentación o señales de habilitación de la etapa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un encendido sectorizado? Esta es una placa de un aire acondicionado normal y ahí pueden ver un conector. Está bien, es una plaqueta y tiene un conector. En este conector va un panel, otra placa digamos, que bueno, se denomina panel frontal, donde se encuentra la pantalla y bueno, algunos circuitos de recepción infrarroja, etcétera. Bien, ¿qué pasa? Puede ser que la placa se alimente con las tensiones correspondientes, pero el panel frontal permanezca apagado. Eso significa que hay un encendido sectorizado, es decir, hay un sector que tiene energía que funciona y hay otro sector que no. Por lo tanto, lo que normalmente estamos sugiriendo es verificar las líneas de alimentación, que en este caso deberíamos verificar si el panel frontal está recibiendo la tensión correspondiente, que en este caso sería de 5 voltios. Deberíamos verificar que esté llegando bien la tensión de 5, también su negativo, que no exista algún cortocircuito tampoco acá. Eso también, por ejemplo, se puede aplicar a esto, que es una placa de aire acondicionado inverter. Está, por ejemplo, si la unidad interior enciende, pero no enciende en la unidad exterior, lo primero que tenemos que hacer es medir tensión en la unidad exterior. Tenemos que verificar si esto está siendo alimentado. Y si está siendo alimentado, tenemos que verificar qué es lo que pasa. ¿Por qué no está funcionando? Para ello también vamos a tener que medir las líneas principales, que en este caso sería la DC-Link, que maneja los 300 a 400 voltios, y las otras líneas que maneja la fuente de alimentación. Bien, eso sería un encendido sectorizado, gente. Luego tenemos un encendido errante, que el equipo puede ser que se encienda y se apaga, y bueno, aquí tenemos dos opciones. Esto es muy por encima, muy en general, es una especie de guía, digamos. En el encendido errante, si la falla se repite de forma exacta, por ejemplo, cada 15 segundos el equipo se apaga, luego ustedes lo reinician, lo encienden, lo prueban, pasa 15 segundos y se vuelve a apagar, es muy probable que sea un error de firmware, de microcontrolador, puede ser una falla en sensores o también en la línea de alimentación del microcontrolador. ¿Por qué? En realidad la falla del microcontrolador se puede deber tanto a una falla de alimentación VCC como a una entrada de datos defectuosa. Ustedes saben que un microcontrolador es básicamente una microcomputadora que está constantemente realizando cálculos según
las entradas según los datos que le estén enviando los sensores, y todos esos datos tienen que estar perfectamente filtrados. Por lo tanto, si la línea BCC se encuentra en mal estado, obviamente el microcontrolador no va a poder realizar los cálculos correspondientes y puede llegar a tirar errores. Muchos de estos errores inclusive puede llegar a dañar el firmware. El firmware es el programa interno que tiene el microcontrolador y que básicamente controla al dispositivo. Así que bueno, esto a tener en cuenta. Y luego tenemos las fallas que varían en el tiempo. Por ejemplo, el equipo se enciende y se apaga en 15 segundos. Luego, cuando ustedes lo reinician, puede ser que no se apague en 15 segundos, sino que se apague en 40 segundos o quizás apague en 1 hora. Por lo general es falso contacto, soldadura fría. En ese caso, lo que tenemos que hacer es verificar todas las líneas de alimentación y verificar, volver al paso 1 y hacer una verificación visual mucho más extensa, ¿sí? Que inclusive, según mi experiencia, hay muchas veces, o mejor dicho, hay muchas soldaduras o soldaduras frías que no la vemos a simple vista. Por lo tanto, vamos a tener que volver a soldar cada uno de los pines hasta que el problema se resuelva. Y por último tenemos la opción de no enciende. Por ejemplo, energizamos el equipo y el equipo no enciende. Aquí podemos hacer dos pruebas. Está una prueba en frío y una prueba en caliente. ¿A qué se refiere con una prueba en frío? Bueno, la prueba en frío hace referencia a hacer mediciones sin que el equipo reciba tensión eléctrica. El equipo no tiene que estar enchufado, no tiene que estar recibiendo voltaje, digamos. Pruebas en frío dice verificar cortocircuito en las líneas de alimentación, incluyendo fuentes conmutadas, reguladores, bueno, etcétera. Esas son las pruebas en frío. Está verificar que no haya cortocircuito en ninguna de las líneas. Y la segunda ya es la prueba en caliente. Para hacer este tipo de pruebas, el técnico tiene que conocer el equipo que está midiendo. Porque tiene que saber cuántas líneas maneja el equipo. Les puedo decir que un teléfono tiene más líneas que un sistema inverter. Por eso, un técnico que tenga que medir todas las líneas de un celular va a tener que saber dónde medir y cuántas líneas tiene que medir. Bien, gente, eso es todo por ahora. Espero que este material sea útil. Por cualquier consulta me pueden escribir a la cajita de comentarios, como dicen muchos. También se pueden unir a nuestro canal en WhatsApp, nos pueden seguir en las diferentes redes. Será hasta la próxima.